Buenos días, jóvenes. Pues estamos iniciando esta serie de clases por la situación que estamos viviendo actualmente y que yo creo que a nadie nos agrada como tal, pero sin embargo tenemos que ser conscientes de la situación y pues estar en casa lo más que se pueda. Pero nosotros tenemos que darle continuidad a lo que son nuestra materia como tal y los temas que aún nos faltan para concluir nuestro curso. Nos quedamos en la clase pasada en el impuesto al valor agregado, que es el que estábamos iniciando y que es algo bien importante. Nos habíamos quedado en la unidad 5, que es el impuesto al valor agregado, y vamos a arrancar lo que sería el 5.2 con disposiciones generales. Bien, en este caso, la ley del impuesto al valor agregado surge en 1980. En ese tiempo era López Portillo, en el cual lanza lo que sería este impuesto y que venía a sustituir uno, que era el impuesto de ingresos mercantiles, que era una tasa del 4%. Entonces ese impuesto actualmente es el segundo mayor que se recauda en México por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El más importante en su cuantía es la ley del impuesto sobre la renta. El IVA, este impuesto, como les comentaba igual a la clase anterior, es un impuesto que se le agrega a los bienes y servicios. La gran mayoría de estos están graduados a la tasa del 0%. Hay algunas excepciones, hay unas que son del 2% y otras que incluso son exentas. También tenemos tasas diferentes en la zona fronteriza, tanto del norte como del sur. Entonces es un impuesto que a las empresas les genera un pago importante de sus recursos cuando se acerca cada mes, que es el periodo en el cual se está pagando dicho impuesto. Entonces el IVA, les digo, hoy en día hace que nosotros los contadores estemos capacitándonos continuamente para saber el manejo del mismo y hacer que las empresas paguen pues lo justo y paguen lo que debe de ser. Entonces existen varias situaciones que vamos a ir descubriendo en el momento en que estemos analizando cada uno de los párrafos y de los artículos que nos marca esta ley. Bien. El 5.2 son disposiciones generales, es importante que lo vayan anotando. El primer punto, que dentro de las disposiciones generales, aunque nos he estado trayendo un poquito de un artículo de los primeros, nos vamos a otros, de acuerdo al programa y de acuerdo para que lo vayamos entendiendo. En este punto, que nos habla del artículo primero, estamos hablando de lo que es la tasa. La tasa, recuerden, es el porcentaje del impuesto que se tiene que manejar dependiendo del bien o del servicio, como recién les estaba comentando. El artículo número 1 en el párrafo tercero nos habla del 16%. Y como les comento, se aplica casi a todos los bienes y servicios. En este caso, lo que son, ¿cómo se llama? Permítanme. Entonces, en este caso, la tasa del 16% se van analizando, les digo, algunos bienes, algunos servicios que generalmente los vamos aplicando. Dentro de la tasa del 16%, entre otros podemos encontrar, por ejemplo, la actividad de nosotros. Nosotros tenemos lo que son los honorarios como tal, que al ser ustedes contadores y cuando presten su servicio de forma independiente, van a aplicarle al importe dicha tasa, ¿sí? Por decir alguno de los tantos. Por ejemplo, como les comentaba, ¿no? Los lentes que algunos de ustedes utilizan, la ropa, los cuadernos, las tabletas, su ropa, casi todos estos, estamos hablando de productos, están grabados a la tasa del 16%. Por ejemplo, si tienen autos, sus papás, no sé, la gasolina como tal paga dos impuestos, el 16% de IVA, así como también el impuesto especial sobre producción y servicios. Aunque ahorita, bueno, hay una disminución en el costo como tal de la gasolina, pero igual se tiene que ir aplicando la tasa que nos marca.
Esos son algunos que ya iremos analizando. Luego, dentro de lo que es el artículo 2A de la ley del IVA, nos habla de todos aquellos que están en la tasa del 0%. Dentro del capítulo primero tenemos este artículo que nos explica todo lo relacionado a lo que es el 0%. Entonces, en la fracción primera que nos habla del 0%, tenemos algunas de estas fracciones, incluso dentro de la fracción primera, a pesar de que el 0%, hablamos de 10% de restaurantes, y les comento lo siguiente. En la fracción primera estamos hablando de lo que son las enajenaciones. La enajenación de los que están al 0%, tenemos por ejemplo el caso de animales, vegetales, que no estén industrializados. Por ejemplo, las medicinas de patente, los productos destinados a la alimentación, excepto, por ejemplo, todos, pero excepto bebidas distintas de la leche, como son los jugos, los néctares, estos ya tienen una tasa como tal. Se habla del caviar, del salmón, de saborizantes, todo esto, ¿sí? Dentro de la fracción primera se aplica el 0%. Sin embargo, dentro de la misma hay una fracción, bueno, un párrafo mejor dicho, en donde nos habla que en el caso de restaurantes está la tasa del 16%, y se los leo. Dice, se aplica la tasa del 16% a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo, preparados para su consumo o en el lugar o establecimiento que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones. Por ejemplo, siempre que ustedes consuman alimentos y sea para llevar, siempre van a estar a la tasa del 16%, ¿sí? Entonces eso es bien importante. En la fracción segunda vamos a hablar de los servicios independientes, por ejemplo, y lo anoto como tal, servicios independientes. En este caso, los servicios independientes, pero son muy especiales. Por ejemplo, dentro de estos podemos encontrar los prestados directamente a los agricultores y ganaderos. Dice, siempre y cuando sean destinados a actividades agropecuarias. Siempre el gobierno, en este sentido, a las actividades que son primarias, como el caso de las agropecuarias, etcétera, siempre van a estar a la tasa del 0%. ¿Por qué? Porque se trata de darle precisamente un apoyo adicional a lo que es este tipo de actividades primarias. Entonces aquí los servicios independientes son al 0. No los servicios independientes, como sería el caso de nosotros, que seríamos honorarios, y estos estarían aplicados a la tasa del 16%, como les decía. Ok. En la fracción tercera nos habla del uso o goce temporal de maquinaria y equipo. Entonces es uso o goce de maquinaria y equipo. Casi no ocupo, pero bueno, ustedes de todos modos tienen que estar checando. De hecho, por ahí les estaré subiendo algunas actividades, las cuales tienen que realizar y que van en función de esto. Ahorita que termine estos temas, les voy a decir de cada uno de los artículos la parte que tienen que ir subrayando, como lo hemos estado haciendo en clase. En el caso del uso o goce de maquinaria y equipo, por ejemplo, se habla a los que se dedican o los que están relacionados a los despepite de algodón en rama, los de reaseguro, ¿sí? Esto es con la intención, volvemos a lo mismo, que estén relacionados con aquellas actividades agropecuarias principalmente. Es parte de lo que se tiene dentro de esta fracción tercera del artículo 2A, que están, recuerden, tasa del 0%. Y tenemos una fracción cuarta que se refiere a la exportación de bienes o servicios.
Esta fracción está buenísima porque nos habla de que si nosotros somos exportadores, simple, tenemos tasa del 0%. No exentos, no confundirnos, el 0%. Entonces aquellas empresas que exportan y que de alguna manera invierten sus recursos para generar ventas en el extranjero, pues es un estímulo muy importante que da el gobierno. Y vamos, eso lo podemos ver en varias partes del mundo. Siempre las empresas que exportan, casi siempre van a tener el IVA o algún impuesto que sea similar. En muchas partes del mundo está el 0% precisamente para estar apoyando lo que sería pues, la venta de los productos hacia otros países. Por eso es muy importante esta situación, ¿sí? Entonces vamos a subrayar, como les comentaba, tal como lo hemos hecho en clase, para que ustedes vayan teniendo los puntos importantes y que vamos a reflejar dentro de lo que es el examen. Recuerden que tenemos nosotros un solo examen. Bueno, ustedes, ese examen se tiene como propósito que va a ser acumulativo de todos los temas que vamos teniendo y vamos de todas las unidades del curso. Ok, entonces vamos a ver lo que sería, vamos a brincarnos hacia el artículo 2, el artículo 2A. Entonces en el artículo 2A, subrayen, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0%. Cuando se realicen los actos o actividades siguientes. Ok, en la parte de enajenación, ¿sí? Subrayen la enajenación de, en el inciso A, animales y vegetales que no estén industrializados. En el inciso B, medicinas de patente y productos destinados a la alimentación. La excepción de, número 1, bebidas distintas de la leche. ¿Okay? Quedan comprendidas en este numeral los jugos, los néctares y los concentrados de frutas o de verduras. Y el último punto que vamos ahorita a marcar sería el número 2, jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos, utilizando aparatos eléctricos o mecánicos. Ok, bien, pues hasta aquí vamos a tener esta primera entrega. Estaré el día de mañana subiendo otro video que es obviamente la secuencia que vamos teniendo y así sucesivamente hasta que termine. Algo importante, en un rato más voy a subir todas las actividades como les mencionaba ayer por el WhatsApp de todas las tareas que hicieron y una nueva que va a comprender parte de lo que estamos viendo hasta ahorita. Ok, que pasen buena tarde y cuídense y no salgan. Hasta luego. Adiós.